Hola, buenos días. La semana se cerró como comenzó con Twitter cuestionando al poder. Esta vez fue una imagen en la que el presidente quiso bromear al entregar las llaves de una casa a una beneficiaria del programa de vivienda. El lunes fue el anuncio de demoler el llamado Castillo de Grayskull en la Escuela Superior de Policía. Pero en la Asamblea ocurrió también una insólita votación en la Comisión de Fiscalización que negó el informe que sugería al Ejecutivo no recibir Coca-Cola Sinclair, una obra fallida con sobreprecio y miles de fisuras. ¿Qué pasa con el país? En las redes devenidas también en censoras y el poder cometiendo errores, de eso hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia del doctor Jaime Costales Peñerrera, psicólogo social, profesor de la Universidad de San Francisco, a la abogada Gabriela Panchana, comunicadora política y activista, y al doctor Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Doctor Costales, ¿qué cree está pasando con el gobierno del presidente Lasso? ¿Por qué se percibe errático y débil este momento? Bienvenido, doctor Jaime Costales, buenos días. Un saludo cordial, Talía, y todos los que están en este diálogo. En realidad, mi impresión es que el presidente no aterriza, no despierta todavía a la trascendencia de la misión de un presidente en las circunstancias críticas que el país vive. He reconocido públicamente sus aciertos, especialmente la vacunación. Sin embargo, de eso hay que cuestionarle con frontalidad, a la vez que con firmeza y claridad al presidente, porque ser presidente no es cualquier cosa. Y ser presidente no solamente es una gerencia de las situaciones normales de un país, sino que sobre todo es ponerle rumbo a la nave del país en momentos críticos e irradiar, inspirar una reacción ciudadana que apoya el proceso gubernamental para salir del fondo del pozo en el que nos estamos metiendo. Entonces mi impresión es que el presidente ha perdido la brújula y está funcionando como una especie de peón secundario de Correa de Isa de los social cristianos y está perdido en el laberinto de las dudas. Así que es hora de que despierte la trascendencia de su misión y comprenda que tiene que aprovechar este momento que todavía estamos en el proceso de la memoria colectiva, el segundo centenario de la independencia, pues para defender la libertad, la independencia, la democracia y asumir un liderazgo con mayor vehemencia, gallardía, por supuesto, sin abuso de poder, ni mucho menos, pero tiene que poner un rumbo claro para poder salir del laberinto en el que estamos metidos y para eso tiene que despertar a la trascendencia de la misión de un presidente. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un hecho que demuestre que ha despertado, como sugiere Jaime? Justamente la vacunación fue un momento de lucidez política muy interesante. También cuando no aceptó la presión de los socialcristianos y de los correístas para ese pacto terrible en la Asamblea al inicio del gobierno. Pero a partir de eso ha ido tomando medidas, algunas acertadas, pero no hay ese rumbo que tiene que ser el de un líder trascendente. ¿Qué es un líder trascendente? Alguien que inspira en los momentos más críticos y que le devuelve a la ciudadanía un rol protagónico para que le ayude a construir soluciones concretas y no esa sensación de deriva de una nave que no tiene una dirección, que no tiene brújula. Entonces es doloroso decir, pero tiene que despertar porque de lo contrario le van a devorar. La presión de la oposición malsana que tiene por parte de los violentos y de los correístas le está saltando a la yugular y poco a poco le desangra al gobierno y eso es terrible para el país porque nos tienen al garete con tal de volver a tener el control político a aquellos que tanta destrucción le ha causado al país. Muchas gracias, doctor Jaime Costales. Gabriela, siguiendo estas líneas, el presidente parece en verdad no tener iniciativas, solo reacciona a los hechos y también a los dichos. ¿Cómo interpreta esta conducta del presidente? Bienvenida, Gabriela Panchana, buenos días. Buenos días, Talía, muchas gracias por la invitación y buenos días a Jaime y a Pedro y a nuestra audiencia. Me parece que lo que le hace falta al presidente es claridad mental, claridad política y hasta cierto punto, lamento decirlo, claridad ética, porque se ve una absoluta reactividad frente a escándalos y griteríos en las redes sociales, pero no escucha a la gente más lúcida, sino que escucha a la horda, a la turba. Entonces me parece que si reaccionara frente a los buenos consejos que algunos le dan, sería por lo menos un poco más esperanzador, porque
creeríamos o tendríamos algo de anhelo de que está escuchando, pero aparentemente tiene los oídos cerrados y los ojos cerrados ante las críticas bien intencionadas, constructivas, de quienes inclusive apoyamos su candidatura o su campaña, y que somos críticos porque estamos pensando en el país, obviamente, y sin embargo reacciona ante pequeñeces o ante las presiones que le hace la disque oposición, que realmente más que oposición en muchos casos son organizaciones que manejan delitos y dinero de cuestionados orígenes. Entonces me parece que es eso, y eso es muy complicado porque me parece que ya entra en el ámbito más profundo de la persona, del presidente, y no sé si haya manera de mejorarlo, de cambiarlo. ¿No se trata, Gabriela, de un estado de decepción en este momento? Porque como bien recuerdas, tú apoyaste en la segunda vuelta, estuviste inclusive interviniendo en medios y todo, destacando el papel y la importancia que sería para el Ecuador que gane Guillermo Lasso. Si es una cuestión de personalidad, entonces el país está condenado a que el resto del tiempo no cambie, o ¿qué tendría que suceder para que haya un cambio visible? Realmente la única solución, la única esperanza que yo tengo es la misma que tenía después de la primera vuelta, cuando muchas personas pensaban que era imposible que Guillermo Lasso ganara, y muchas personas inclusive le pedían, esto era Vox Populi, al menos en Guayaquil, que mucha gente cercana le pedía que él hiciera lo que pudiera hacer para beneficiar inclusive ilegítimamente, digamos, a Yacu Pérez, para que fuera Yacu Pérez el que subiera a la segunda vuelta y no él, porque él estaba condenado al fracaso. Y frente a esa situación, las pocas personas, entre esas yo, dijimos, bueno, lo que haga el equipo del candidato Lasso o deje de hacer, y si no se da cuenta de lo que debe hacer, bueno, lo sentimos mucho, pero quienes hemos luchado durante más de 10 años contra el autoritarismo y la corrupción y la persecución y la mordaza del correísmo, nos vamos a unir y nos vamos a organizar y vamos a luchar porque no podemos permitir que regrese el correísmo. Entonces, así como lo hicimos en la segunda vuelta, así como lo hicimos antes de que él asumiera el mando el 24 de mayo y rechazamos la unión con la mafia y dijimos, con la mafia no te unes, porque el señor Guillermo Lasso llegó al poder con votos prestados, con los votos que le dio toda una cantidad de personas que no votaron por él en la primera vuelta, y que lo hicieron con la única condición de que sigamos un camino de salida de ese autoritarismo corrupto que nos doblegó durante más de una década. Gracias. Entonces, para mí, la única esperanza es que la ciudadanía se active y le marque el rumbo al presidente que ha perdido el rumbo. Muchas gracias, abogada Gabriela Pachana. Pedro, a usted sí, Pedro Donoso, le voy a preguntar con la distancia un poco que tiene, porque Jaime también ha sido un defensor de las libertades, en el sentido de que cuestionaron al gobierno de Correa y pensaron que el gobierno del presidente Lasso sería mucho más abierto y que no cometería los errores que son visibles en este momento. ¿Cómo se explica este tipo de análisis y reacciones, sobre todo con evidencias, además con ejemplos y certezas, que hacen quienes apoyaron al candidato Guillermo Lasso? ¿En qué circunstancia está y qué explica esa manera de actuar? Bienvenido, doctor Pedro Donoso, buenos días. Gracias, Talía. Buenos días a la abogada y al doctor en el panel y a su audiencia. Digamos, hay muchas hipótesis, ¿no? Yo soy muy malo determinando teorías. En mi trabajo lo que hago es jugar con hipótesis finalmente, ¿no? Porque la dinámica social y política se deriva finalmente de poder cuestionar y de plantear probabilidades de escenarios, ¿no es cierto? Y claro, ahorita, digamos, el escenario más claro que nosotros tenemos es algo que usted dijo, Talía, que me parece que es fundamental, que es en qué cancha está jugando el juego de la política y de lo político el gobierno nacional y, digamos, del Estado en sí mismo, ¿no es cierto? Esto quiero hacer como profundizar un poquito más y siempre, digamos,
lo intento hacer, porque para mí hay dos cifras que son las que hay que leer siempre cuando uno hace análisis político, ¿no es cierto? El primero es el estado de ánimo de la población. La última encuesta de perfiles de opinión de inicios de septiembre nos dice que 93.63% de los encuestados se sienten pesimistas del presente. Es decir, la cancha en la que se está jugando el juego de la gobernanza, la gobernabilidad, el poder, todas las esferas del Estado, es una cancha de alto pesimismo. Y el segundo cifra que a mí muchísimo me llama la atención es la poca credibilidad del Estado. De acuerdo a esta encuesta citada, solo 15.58% de los consultados creen en el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos la cancha en la que se está jugando, repito, la política es de alto pesimismo, pero sobre todo de poca credibilidad estatal. Y esto no es menor, es bastante grave. ¿Y por qué es grave? Porque si yo como ciudadano no creo en el Estado, estoy altamente pesimista, tengo que resolver mis necesidades básicas yo solo y saldré a hacerlas como pueda hacerlo, ¿no? Y las tensiones sociales, que para mí es el quid del asunto, van a tener que ser administradas sin la intervención estatal, ¿no? Y digamos, yo creo que ahí está la profundización del análisis en la cancha en la que se juega. Ahora, otra cosa finalmente es el juego que propone el gobierno, que yo concuerdo también con lo que usted decía, que es un juego ausente. Es decir, el gobierno no marca la agenda ni conceptual ni práctica y por lo tanto alguien más lo marca, ¿no? Yo siempre repito esta premisa: en política como en comunicación, los espacios vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. Y si tú eres, digamos, un gobierno que no marcas la agenda política, ¿en qué sentido? Además, ni siquiera en la gobernanza. Hemos visto el informe del Observatorio de Gasto Público, en donde en promedio tienes un ejecutivo que ha ejecutado menos del 40% de su presupuesto. Tienes municipios y prefecturas que han ejecutado menos del 30% de su presupuesto. Evidencias finalmente cuál es la descomposición que estamos viviendo, porque el tejido social está absolutamente quebrado por falta, creo yo, de presencia estatal. Pedro, aún me gustaría que profundice un poco o desarrolle algo que dijo: si no resuelve el poder, no resuelve el gobierno, ¿cómo es que se resuelve eso, los temas del Estado, los temas del país? ¿En qué instancia? En la instancia periférica, que eso es lo interesante, Talía. Es decir, si el Estado no administra las tensiones sociales, ¿no es cierto? Las dinámicas sociales se dan con clivajes, ¿no? Yo discrepo siempre en creer que el clivaje presente es correísmo-anticorreísmo. Creo que es un clivaje, ficticio, que no existe. Creo que los clivajes reales finalmente en el Ecuador siguen siendo los clivajes que han existido desde 1830, ¿no es cierto? Costa-sierra, ¿no es cierto? No en clave de regionalismo, sino en clave de intereses, de funciones distintas, de entendimiento social distinto. Los clivajes trabajadores-empleadores, importadores-exportadores, por ejemplo. Cuando el Estado no administra esas tensiones van a ser administradas entre los clivajes pugnantes, digamos así, ¿no? Y claro, no tienes ahí la intervención, por ejemplo, de la justicia, no tienes la intervención de la política pública, y claro, la periferia es la que te marca la salida, ¿no es cierto? Entonces te enfrentas finalmente a movilizaciones sociales, te enfrentas finalmente a violencia, a inseguridad, como un fenómeno normal y como efecto y causa propia de esa dinámica. Claro, eso significa más o menos ceder, ¿no? La administración de un país. Gracias, doctor Pedro Donoso. Vuelvo con Jaime Costales, porque si hay evidencia, o sea, no hay mejor forma de que uno mismo aprenda la lección y de que evalúe las cosas. Debe ser porque soy periodista y me gustan los hechos. Y un hecho es cierto: la remoción del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien daba la cara en los temas delicados de seguridad. Lo destituyó, lo sacó del poder en una cadena nacional, y todavía después de elogiarle, ¿no? Unos minutos antes elogió su trabajo y su forma de ser. Era la cabeza que estaban pidiendo en varias instancias, pero una vez que le sacó tampoco contentó a la masa. ¿De qué estamos hablando psicológicamente, Jaime Costales Peñerrera? De un presidente sin estrategia política profunda, inteligente, perdido en este laberinto, debilitado por el acecho, porque también hay que reconocer eso, hay una acechanza brutal de la oposición correísta y del movimiento violento de ISA, sobre todo. Entonces, en la práctica, hay que preguntarse por qué deja que las decisiones fundamentales caigan bajo presión de ISA o del correísmo. Y eso es una forma de sobrevivencia trágica que está teniendo el gobierno. Entonces, haber entregado al ministro Carrillo para satisfacer los apetitos de esa oposición voraz y altamente corrupta es un error trágico, me parece. Porque además eso da un grado mayor de incertidumbre a los ciudadanos, que se sienten más desprotegidos, y frente al crecimiento de la impunidad con la absolución, el final del juicio que se dio sobre ISA.
Entonces, todo esto va configurando un desentendimiento de la ciudadanía frente al poder, un desencuentro del poder con la ciudadanía. Pero por eso mismo tenemos que entender que no solo hay que esperar del presidente la reacción, sino que los ciudadanos, los mismos que evitamos el regreso del correísmo con el voto, tenemos que entender que tenemos un poderoso recurso en el voto para febrero, y la consigna desde ya debe ser, y en voz alta: ni un solo voto por el correísmo, ni un solo voto por los violentos de octubre del 19 y de junio del 2022, ni un solo voto por los partidos que les acolitan, como dicen los jóvenes. Entonces, los ciudadanos que le dimos el triunfo a Lazo, lo hicimos no por la bonita cara de Lazo, que además no la tiene, sino por la convicción de que era necesario defender a la patria, al país, a la sociedad, de la arremetida de una mafia corrupta que ya le ha destruido. Esos mismos ciudadanos tenemos que recuperar el poder y la convicción de que con nuestro voto y con nuestra voz en alto, sin violencia, con decencia, con dignidad, sin atentar contra nadie, podemos frenar con los votos a la arremetida de estas hordas putrefactas. Pero Pedro Donoso dice que el clivaje no debe ser y no es Lazo Correa, ¿no? Sino que son otros, la costa, la sierra, los empresarios, los trabajadores, Jaime. Hay que ir algo más profundo que esos clivajes tradicionales. Hay que entender que es el momento de hacer una revolución de la honradez. Entonces, toda la gente que ama al país y que funciona honradamente, que cree en el país y en la democracia, y que quiere un espacio de libertad para sí misma y para sus hijos y sus nietos, tiene que defenderse públicamente, levantar la voz y con el voto cerrar la puerta. Entonces, esa confrontación no tiene que ser entre costa-sierra, correísmo, anticorreísmo, tiene que ser mucho más profunda que esa. Es la sobrevivencia de un país que quiere la decencia, que quiere la honradez y que quiere evitar caer en manos de la mafia nuevamente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional, el doctor Jaime Costales Peñerrera, psicólogo social, profesor de la Universidad San Francisco, y la abogada Gabriela Panchana, experta también en comunicación y además activista. Gabriela, quiero ir contigo porque quiero seguir en estos temas que realmente han sido tan visibles, de que ha habido una acción y una reacción. Una imagen irritante fue ver en Carondelet asomar rodeado de hombres al presidente de la República haciendo anuncios sobre política de géneros. Tal fue el tema y la reacción de la gente que al siguiente día asomó intentando rectificar rodeado de mujeres. ¿Cómo se explica esos errores? Porque quiero ir más allá simplemente de lo evidente, ¿no? Que no tienen a veces idea, creo que de la imagen, pero quiero tu posición desde la comunicación y también desde alguien que conoció a Lazo como candidato, Gabriela. Me parece que es porque no tienen una planificación de los 5 minutos después de lo que van a hacer, digamos. Esa es la misma impresión que yo tuve cuando vi la cadena que hizo el presidente con el avión de espaldas. Me parece que lo que dijo en gran parte estaba bien, pero no se pusieron a pensar en los detalles que iban a distraer y que iban a moldear completamente el mensaje. Entonces es lo mismo, ¿no? Hacen un anuncio, me imagino piensan, esto es lo que debemos de decir, sí, nos ponemos de acuerdo, y no piensan, bueno, en el segundo después de eso, en la forma de cómo lo van a comunicar. Y en comunicación la forma es parte del fondo siempre, y la comunicación no verbal es el 75% de lo que se comunica. Entonces el hecho de que estén solamente hombres al lado del presidente haciendo anuncios sobre mujeres derrumba cualquier buen mensaje que se intente dar. Además que no se trata solamente de lo que se dice, sino mucho más importante lo que se hace. Entonces, estos anuncios de proyecciones o de decir son muy débiles, mucho más cuando ha habido tanto desacierto. Sería mucho mejor que anuncie lo que ya está haciendo, y no estas ideas que aparecen solamente como para calmar, digamos, la ira de la masa, por así decirlo. Pero cuando no anuncia lo que está haciendo o no revela, significa que no está haciendo, pues, Gabriela, porque
imagínate si es que tendría temas que están abordando toda la exclusión, todo el problema tan grave que es el problema de género, el acoso, el femicidio, que hemos llegado a cifras increíbles, y que salga y haga eso más allá de simplemente de la comunicación, porque esto ya rebasa, es una cosa de estructura, es una cosa de estrategia, inclusive de gobernanza. ¿Qué le queda al país? Porque la desazón es lo que prima, y eso no le hace bien a nadie. Totalmente de acuerdo. Bueno, es que ese es el tema, que no puede ser que solamente todo se quede en palabras, porque pues la credibilidad no se construye con palabras, se construye con hechos. Entonces el presidente llegó a la presidencia a través de una serie de compromisos que hizo con las mujeres, con las niñas, con grupos sociales ecologistas, es decir, y puso su firma y se comprometió, y pasó más de un año y sale a hacer otros anuncios. Es decir, ya a estas alturas él tendría que decir: esto es lo que hice. El problema es que cuando llegó a Carondelet se olvidó aparentemente de todo lo que hizo para llegar a ganar, y creyó que todo había sido producto de su maravillosa estrategia y del equipo que hizo que casi no llegue a la segunda vuelta, que es el equipo que lo acompaña en su mayoría. Entonces es el no estar aterrizado, el no estar conectado con la realidad, lo que hace que él esté. Yo decía ahora en un comentario, en un chat, cuando lo escucho al doctor Costales hablar del laberinto, yo decía: el laberinto es de espejos, porque solamente se está mirando él, y es gravísimo. Muchas gracias, Gabriela Panchana. Pedro, hay un tema bien interesante y delicado a la vez que acaba de contar Gabriela, ¿no? Se sabe tantas cosas que parece que diría una cosa más. Mira, dice que está gobernando con el equipo de la primera vuelta, o sea, en buen romance, y espero me corrijan si estoy equivocada, por favor. O sea, está gobernando con quienes casi fracasan en la campaña, ¿no? Porque no llegó pues con las cifras récord a la segunda vuelta electoral. Eso de primera, ¿qué significa eso? Porque quizá, si es que ganó cambiando su discurso, acoplando a lo que querían las audiencias. Claro, todo el mundo dice, para ganar una campaña hay que decir y hacer lo que quiere la gente, pero también que revela el hecho de haber llegado al poder con el equipo anterior, Pedro. Pero yo creo que poco puedo opinar al respecto. No tengo, ni el conocimiento, y no creo que es parte del análisis que yo puedo hacer. Sin embargo, lo que sí me llama muchísimo la atención es cuando yo me siento a intentar hacer el análisis del gobierno de Lasso desde el inicio del proceso de campaña del, ¿no es cierto?, 2021, vamos a ver tres fenómenos, ¿no es cierto?, más bien tres actores de analizar. El primero es el Lasso de primera vuelta, el segundo es un Lasso totalmente distinto de segunda vuelta, y el tercero es el Lasso sentado en sillón de Carondelet, ¿no es cierto? Y es simpático cuando dicen aquí el tema de parece que solo se ve al espejo. Yo tengo otra hipótesis también. Me parece a mí que el gobierno, en cambio, sacó todos los espejos de Carondelet porque finalmente no puede verse al espejo y poder construir su propia identidad. Es decir, es un gobierno sin identidad, lo cual en mi hipótesis genera que no tenga una hoja de ruta clara. Es interesante por el proceso de comunicación política, que es algo en lo que yo puedo opinar porque a eso me dedico, ¿no es cierto? Busca como objetivos en nuestra metodología dos cosas, ¿no es cierto? El proceso de desmitificación, es decir, desmontar los mitos que hay alrededor de tu gestión por tu perfil político, por cómo te has desempeñado, por lo que has dicho, ¿no es cierto?, esclavo de la hemeroteca finalmente, en un lenguaje más complejo, ¿no es cierto?, o en su defecto desmontar los aforismos, que son, digamos, verdades instaladas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ni la hoja de ruta política, ni, digamos, la comunicación va acompañando a lo que de una u otra manera necesita el país y sobre todo necesita el gobierno para fortalecerse, ¿no? Me parece que es súper importante lo que aquí también se decía, y aquí podemos citar a Habermas, por ejemplo, ¿no es cierto?, este filósofo sociólogo alemán, que hay tres formas de comunicar, ¿no es cierto? Hay tres tipos de contenidos, ¿no es cierto? El primero es lo que se dice, es decir, el contenido locucionario. El segundo es lo que se quiere decir, que es el ilocucionario, y el tercero es el perlocucionario, que tiene que ver con lo que quiere hacer o producir. El gobierno, digamos, se equivoca en esas, sobre todo en los dos últimos mensajes determinados, ¿no es cierto?, porque cree que lo que dice es lo que quiere decir. Vemos, por ejemplo, esta broma
mal dada de la entrega de la casa a una señora, por ejemplo, o esta incapacidad política de entender que no gobierna solo, sino que hay otros actores institucionales alrededor. Por ejemplo, el día de ayer ya se anunció que la Fiscalía logró tener una medida cautelar para evitar que derroquen el edificio dentro de la Escuela Superior de Policía. Esos son errores de una u otra manera que van mermando la credibilidad del Ejecutivo y la credibilidad del Ejecutivo a la larga se extrapola a la credibilidad del Estado y genera, digamos, de una u otra manera esa baja credibilidad, yo creo que un sentido de pesimismo, ¿no? Pedro ha dicho tantas cosas y me consta que no es la primera vez que menciona que es un gobierno sin identidad. En este propio programa usted ha dicho algunas veces y eso me da pie para intentar decir que a lo mejor ahí se explica cómo es que un gobierno se deja imponer la agenda. Porque si, claro, no tiene identidad, no va a saber a dónde va. Así se explicaría esto de que sin brújula lo que le digan hace y a veces hace después de que le han pedido y también le siguen criticando. Entonces, ¿en qué circunstancia estamos, Pedro? Sí, parece, digamos, a veces no quiero aceptar invitaciones de entrevistas porque siempre digo lo mismo y parece que no tendría nada nuevo que decir, pero es que nada nuevo al contrario, le vio muy tempranamente lo que nosotros estamos entendiendo, a lo menos yo viendo ahora. Eso es, digamos, lo raro, es decir, como nada ha cambiado, la falta de identidad para mí, digamos, en mi criterio, sigue estando presente. Y cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no puedes descifrar quién eres, es difícil que marques, digamos, tu hoja de ruta, ¿no? Y cuando no marcas la agenda, alguien más la marca, finalmente, incluso desde la periferia, como puede ser la CONAIE y los movimientos sociales, ¿no? Eso es como un tema casi automático de funcionamiento. Muchas gracias, doctor Pedro Donoso. Doctor Jaime Costales Peñerrera, ¿qué significa desde la psicología no tener identidad y más para un gobierno? Pues eso implica no estar enraizado en un rostro propio y estar a préstamo en el poder, lo cual le hace muy vulnerable a las influencias múltiples de tantas tensiones económicas, políticas, sociales, no solo del país, sino también internacionales. A esto hay que añadir, querida Talía, que no solamente es problema de un gobierno sin identidad, sino que es un país con una identidad quebrantada, una ciudadanía con una identidad quebrantada, fragmentada en múltiples condiciones. Entonces también es un asunto de identidad colectiva. Y por eso mi propuesta desde hace años, como te consta, Talía, es que necesitamos hacer una psicoterapia colectiva. Hay que curar el alma colectiva de los ecuatorianos para que recuperemos una identidad sana y un apasionado amor constructivo, pacífico, no violento por el país. Entonces esas dos cosas tienen que conjugarse, pero el liderazgo sano que necesita el país es un liderazgo que inspire a la ciudadanía justamente a la construcción de esa identidad que le permita seguir adelante con una esperanza activa, con soluciones concretas, es decir, que técnicamente logremos incrementar la resiliencia, porque un pueblo sin identidad es manipulado fácilmente por cualquier sujeto que se sube a la tarima y canta y baila mal, como hemos visto que nos ha sucedido tantas veces. Entonces, por eso es que hay que ir a lo profundo, a la raíz esencial, que va más allá de la identidad de un gobierno y es justamente la estructura psicológica profunda de la sociedad que necesita ser curada. Y eso la mayoría no entiende y piensa que es secundario. Lo vengo diciendo 40 años en micrófonos, en las pantallas, en la prensa escrita, en los libros, en las clases, y todavía la gente no cree, dice, pero ¿qué pasa? No, la psicología no es tan importante, no, el asunto es más bien económico, el asunto es político, el asunto es comunicacional. No basta la comunicación para un gobierno, tiene que ir hacia la inspiración, a través de la comunicación, por supuesto, elevar su capacidad de persuasión, ayudando a que la gente entienda que no puede esperar del gobierno todo, sino que cada ciudadano tiene que ser un constructor esforzado y heroico de las soluciones y pueda, por supuesto, ser acompañado por un proceso institucional del gobierno y de las otras instituciones que vayan consolidando esa madurez de la psicología y de la democracia. Pero eso es toda una transformación de la conciencia colectiva la que tenemos que hacer casi desesperadamente, porque de lo contrario nos estamos dando vueltas como un carrusel que no tiene fin y cavando cada vez más el hueco en el que nos hundimos. Gracias, doctor Jaime Costales Peñerrera, y qué bueno que este programa se llame Descifrando, porque estamos de eso mismo haciendo este momento, descifrando las claves un poco para entender al gobierno, pero sí me gustaría que nos cuente algo, ¿cómo se hace una psicoterapia colectiva? Hay que identificar los principales conflictos psicológicos sociales. Por ejemplo, la profunda y desgarradora condición de desamparo aprendido que hay en el Ecuador. O sea, esta sensación que gran parte de la ciudadanía tiene de ser víctima y de que no puede por sí misma solucionar ni enfrentar la vida con acierto.
eso es un freno psicológico social, es un peso enorme que nos impide creer en nosotros mismos y actuar en consonancia con eso. Pero tiene además un condicionante complementario, que es ese desamparo aprendido hace que ingenuamente gran parte de la población crea en salvadores y se aferre a cualquier tabla de salvación para no ahogarse y se coge de una caja de plomo que le hunde. Esto es el populismo, ¿cierto? Entonces asume las promesas falsas como una solución, cree en líderes de baja calidad. O sea, en realidad el Ecuador ha tenido muy pocos en los últimos 40 años, muy pocos líderes de alto nivel, y se ha sumado a votar por gente inescrupulosa, corrupta, incompetente varias veces. Por lo tanto, la curación profunda del alma colectiva es devolver a la gente mayor capacidad de resiliencia, pero eso implica que desde el poder también hay que hacer una suerte de psicopedagogía social que ayude a ese despertar colectivo. Pero si el gobierno no tiene una identidad propia ni tiene brújula, y el país está quebrantado una suma de identidades confusas y contradictorias, es bien difícil, y por eso hay que curar esas heridas. Pero como siempre tengo que insistir, hay que hacerlo por la vía de la no violencia, por la vía del respeto democrático, por la vía de entender que el otro no es adversario al que hay que aniquilar, sino que puede ser un compañero de camino en la construcción de esas soluciones. Gracias. Porque está penetrando profundamente, Thalía, este veneno trágico de creer que la lucha de clases tiene que ser la salida y de que hay que instaurar el comunismo indoamericano, como dicen, de una manera absolutamente desfasada en el tiempo y ciega, quienes pretenden a través de la violencia tomarse el poder, porque solo construirán sufrimiento, desgracia y tiranía para el país. Gracias, doctor Jaime Costales Peña-Herrera. Y claro, todo esto creo que comienza con una buena educación, ¿no? Para ser capaces de saber cuál es nuestro rol en cada instancia en la que estemos. Gabriela Panchana, con lo que han mencionado, que realmente yo celebro la deriva del programa, y eso quería un análisis desde otro momento, desde otra instancia, y con ustedes que son expertos. Eso explicaría, por ejemplo, digo yo, el diálogo con los indígenas, que parece que ha perdido fuelle, ¿no? Está siendo menos visibilizado, porque la gente concluye, está cediendo en todo. Entonces parece que no hay siquiera negociación, sino inclusive alguna gente ha mencionado que es una suerte de rendición. ¿Cómo se explica esto, si es que es así en ese sentido, Gabriela? Bueno, porque lamentablemente las mesas de diálogo fueron efectivamente la sesión ante los secuestradores, el secuestro por parte de la violencia de todo el país, ante lo cual el Estado, en representación y del resto, digamos, del país, o del gobierno, mejor dicho, en representación del Estado, asumió como salida, que para muchos, incluyéndome, indigna, sentarse a negociar solamente con la parte violenta que puso en peligro y a todo el Ecuador, y que hizo, digamos, que cometió una serie de ataques a la población civil, a la gente pobre que estaba tratando de vender sus cosas, les obligó a tirar la producción al piso, y etcétera. Digamos, una crueldad absoluta, pero de eso también ya parece que nos olvidamos, porque en medio de en un país donde pasamos de tumbo en tumbo a falta de rumbo, simplemente todos estamos en una constante e intermitente reacción. Es lamentable, es terrible y es desesperanzador. Y respecto de lo que decía el doctor Costales, realmente yo le pongo la mayor responsabilidad para no dejarlo esto tan a la deriva, hablando de el país o la gente o todos. Yo le pongo la responsabilidad a las élites, porque me parece que no se le puede exigir lo mismo a la gente que no ha tenido acceso ni siquiera a agua en su niñez o en sus inicios, ni a nutrirse el cerebro para poder desarrollarse, que salgan de eso por sí solos. Las élites de este país deberían de tener un poco de brújula, a falta de la brújula que le haya
que no tenga el gobierno de Pero turno. ¿qué correspondería, Gabriela, qué correspondería hacer a las élites? Sí, porque aquí hay una ausencia inclusive de conciencia social, ¿no? Porque no creo que a las élites les interese vivir en un país tan desigual. Es casi perder la condición humana, ver el drama que existe de pobreza, de desnutrición. ¿Cuál es el papel que tendría que hacer, comenzando por una reflexión de las élites, Gabriela? Exactamente. Estamos escuchando, leyendo, porque nos enteramos por la prensa inglesa y ahora ya ha salido también en la prensa local, que hay escuelas de sicarios de niños de 10 años en Pascuales, aquí en Guayaquil, manejada por la mafia de Albania. O sea, porque son niños sin futuro, niños a los que le hemos dado la espalda completamente. Entonces, si las élites de este país solamente están pensando en los negocios y en función de eso aceptan invitaciones como la de el presidente agresor de Ucrania, el presidente Putin, y están ahí el representante de Daniel Noboa, representante de uno de los mayores grupos empresariales, y el otro señor que ahorita funge de asambleísta de PSC, pero que hasta hace poco era uno de los comensales de la mesa del correísmo, este señor Avedrago, que se benefició del negociado de las cocinas de inducción. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? O sea, si no tienen ni siquiera la brújula mínima de pensar en su integridad física e irse a meter a un país del cual hasta sus ciudadanos están saliendo despavoridos, ¿qué podemos esperar de ellos que si se van a asomar a ver la realidad de las generaciones de niños y de niñas pobres en manos primero de los microtraficantes y después de los grandes carteles internacionales de narcotráfico? Gracias, entonces, Gabriela. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional, el doctor Jaime Costales Peñerrera, psicólogo social, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, y la abogada Gabriela Panchana, comunicadora política y activista. Doctor Pedro Donoso, no quiero dejar de topar con ustedes unos temas que son de los que ha sucedido estos días, pero comencemos con esto de este viaje de una delegación de asambleístas a Rusia, a Moscú, en un momento donde los ciudadanos rusos están saliendo despavoridos, sobre todo los que están en edad de que les enrolen para llevarles al campo de batalla. ¿Cómo se explica que hay una delegación variopinta del Ecuador, porque están de algunos partidos de la oposición y del gobierno? No sé, ir, como decía Gabriela Panchana, a un país que está inclusive en un momento dado siendo siendo criticado por el mundo entero y está en un estado de excepción? ¿Cómo se explica este viaje, Pedro? Sí, digamos, yo debería profundizar un poco más ahí en el fenómeno. Soy muy malo para hablar de las anécdotas, a mí me gusta hablar de los fenómenos, digamos. Este es un hecho, más que anecdótico, es un hecho, ¿no? Ahí son delegados porque son elegidos en las urnas estos asambleístas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Digamos, ¿qué representa finalmente el fenómeno? Que es lo que quisiera referirme, ¿no es cierto? Quizás representa una falta de lectura del contexto geopolítico, quizás, de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Creo que es necesario como entender cuál era la función, a qué se debe, un poco para tener más contexto, ¿no es cierto? Ahora más que nunca, en donde creo que las tensiones con referencia al conflicto Rusia-Ucrania están incrementando, ¿no es cierto? El día de ayer ya el presidente de Ucrania pidió la inclusión de su país a la OTAN. Eso va a replantear finalmente un nuevo escenario del contexto de lo que suceda, ¿no es cierto? Creo que es importante profundizar un poco más, sin embargo, es decir, creo que hay que entender, ¿no es cierto?, cuáles son las razones, porque además también vemos ahí unas falencias comunicacionales, ¿no? Es decir, la Asamblea no nos está contando para qué fueron. Yo sí prefiero decir, espérese un ratito, quiero saber cuáles son las razones de para qué fueron, para poder tener una opinión mucho más formada antes de decir es terrible que hayan ido, ¿no? Entiendo el contexto, hay una representación de políticos ecuatorianos elegidos en las urnas visitando Rusia, pero sí creo que es como importante tener más antecedente en ese sentido. Claro, y resulta, Pedro, que es en un momento donde la Embajada del Ecuador en Moscú y la Cancillería ecuatoriana ha sugerido a los ciudadanos ecuatorianos que puedan salir de Rusia. Entonces ahí hay también otro contexto, ¿no? Totalmente, digamos, es decir, cómo aplica esa medida finalmente incluso a los representantes. De acuerdo, creo que ahí, digamos, el fenómeno
que es el que le digo, creo que hay que leerse con más profundidad, ¿no es cierto? Es decir, nuestros legisladores tienen la suficiente lectura política de contexto para hacer estos tipos de actos que buscan finalmente cuál es la lógica. Es decir, creo que en el Ecuador, ¿no es cierto?, la pulsión de opinar ya se ha convertido casi en un rito, ¿no? Entonces, muchas veces disfrazamos el análisis de opinión, emitimos opiniones y muchas veces no son suficientemente formadas y entendidas. Quizás no es nuestro error, quizás también desde los que deberían informarnos cuáles son esos objetivos, plantearnos las razones, ¿no? Entonces, creo que debe ser como más profundo ese análisis. Y me quedo con usted mismo para plantearle otro tema que realmente ha causado como una reacción en la sociedad, sobre todo en eso que le llaman el círculo rojo, es la votación en la Comisión de Fiscalización en el caso de Coca-Cola Sinclair, una obra con 17,000 y más fisuras que recomendaba de hecho el informe, que no se reciba la obra a la empresa china que cuesta más de 3,000 millones de dólares, incluido un sobreprecio enorme. ¿Cómo se explica que el gobierno y el correísmo hayan votado parecido para no aprobar ese informe sugerido, Pedro? De lo que yo he leído, digamos, incluso las declaraciones de la vicepresidenta de la comisión, que es la asambleísta Cordero, el aceptar ese informe hubiera provocado, o el no aceptar, digamos, esa obra hubiese provocado el que el Estado ecuatoriano tenga menos del 30% de producción de energía. Ese no es mi campo de análisis, digamos, es solo lo que yo he podido, digamos, leer, ¿no es cierto? Pero otra vez voy al fenómeno, es decir, este tipo de informes de esta comisión de fiscalización, ¿qué peso pueden tener? En ese informe se sugería, ¿no es cierto?, que el presidente cancele al ministro de Energía, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, a veces me pongo a pensar, Talía, y digo, el problema de este país es que es un problema, es un país de qué y no de, es un país de quiénes y no de qué. Es decir, todo el mundo sale a reclamar porque el presidente cesó de sus funciones al ministro Carrillo, pero apoyamos un informe de la Comisión de Fiscalización que propone cesar a un ministro. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Yo creo que este país requiere profundizar más los análisis de lo político y menos de la política, ¿no es cierto? De las denuncias, de los gritos de un legislador contra otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me parece que el ministro de Energía debería ser destituido, quizás no por esto, sino porque el Ministerio de Energía es, de acuerdo al informe del Observatorio de Gasto Público, el ministerio que ha ejecutado menos del 5% de su presupuesto. Lo que quiero decir con eso es que la discusión debe ser más de lo político, de la estructura de lo real, que de la política, ¿no es cierto? De los dimes y diretes de, a la larga, los antagonistas y protagonistas, ¿no? Gracias, Pedro. Sí, pues, si hay ese nivel de ejecución, realmente yo por lo menos diría, estamos fracasando, ¿no? Como administradores, está fracasando el gobierno. Jaime Costales, ¿cómo funciona la psicología colectiva y por qué nos quedamos más en esto, en los chispazos, en el juego de luces, que en el contenido, como dice Pedro Donoso, por ejemplo, un ministerio que no use sino el 5% y la mayoría creo que llega hasta el 15-20%, y eso no es motivo de alarma, y eso no hace noticia, y eso no está en las redes? Hay, mi estimada Talía, una intensa banalización de la vida social y de la política en el mundo entero, y también, por supuesto, en el país. Buena parte de eso ha sido agudizado por la presencia de regímenes autoritarios populistas, que justamente usan la comunicación para la banalización. ¿Qué produce eso, Talía? Una terrible reducción o involución de la conciencia colectiva. Yo le llamo una especie de eclipse de la conciencia colectiva, o sea, de la capacidad del ciudadano común de darse cuenta de las realidades, de la complejidad del berenjenal en que está metido frente a las circunstancias económicas, sociales y demás. Y esa reducción se ha ido agudizando porque es el negocio del populismo. O sea, al populismo le interesa que la gente no piense adecuadamente, que sea menos inteligente en las acciones y en los pensamientos para poderlo engatusar y manipular fácilmente. Entonces, frente a esa enorme involución de la conciencia colectiva, la gente se queda en lo banal, no profundiza, no está preparada para hacerlo en gran parte, y como ya se mencionó, tampoco las élites han estructurado una adecuada forma de vínculo con la sociedad, no les ha interesado lo suficiente como para poder guiar un proceso de despertar colectivo. Justamente eso es lo que tenemos que hacer, construir juntos a través de los medios, las redes, la educación, y los medios sobre todo porque son aceleradores del proceso. Tenemos que lograr una evolución de la conciencia colectiva. Ese despertar ciudadano grande que necesitamos hacer es el que propongo y el que nos corresponde hacer, porque de lo contrario vamos a repetir
similares o peores problemas a lo largo de los años y quedarnos en la comidilla, en el dime y direte, en el análisis banal y superficial. Hay que ir a la raíz, a lo profundo, y esa es una tarea en la que tenemos que empeñarnos seriamente, no solamente las élites económicas, sino sobre todo las élites intelectuales, las élites académicas, para direccionar, para encontrar una brújula positiva, pacífica, constructiva para ese país, y en ese empeño, a ese empeño le he dedicado toda la vida. Hay que irlo consolidando, hay que encontrar alianzas estratégicas que permitan que vaya funcionando adecuadamente. Y dentro de eso tenemos que también hacerle comprender a la gente que pese a todos los errores del gobierno tenemos que evitar que se caiga, porque hay un complot en marcha desde el comienzo del gobierno para tratar de sustituirlo, acelerar elecciones y demás, para poder lavar la cara de los crímenes de corrupción que han cometido Correa y sus compinches. O sea, esto que está pasando, Jaime, perdona, esto que está pasando no es que sucede y que son hechos circunstanciales, sino es parte de una estrategia. Pero por supuesto es una estrategia que además tiene contenidos geopolíticos internacionales, acolitada o auspiciada desde Rusia, posiblemente China, Cuba, obviamente, Venezuela, Nicaragua. Intentan penetrar profundamente en Latinoamérica a través del populismo de izquierda. Entonces es gravísimo el escenario, porque el país está encapsulado en medio de una Latinoamérica que va girando hacia el populismo de izquierda nuevamente, y que es un populismo destructor, incompetente económicamente, autoritario y brutalmente regresivo para las sociedades. Entonces tenemos que despertar juntos, no solo el gobierno y el presidente, sino también los ciudadanos. Y Gracias. por supuesto las élites, una responsabilidad mayor sobre él. Muchas gracias, Jaime. Gabriela, un tema que ya hemos mencionado, y habló Pedro de eso, realmente causó sorpresa, ¿no? El no apoyo al informe de la Comisión de Fiscalización, porque da cuenta, según, por ejemplo, Fernando Villavicencio, que lo que quieren es no enojar a China, no solamente no enojar, sino que habría hasta inclusive un acuerdo. Y ahí sí tomo algo que dijo Jaime Carrera, sería una cuestión hasta geopolítica. China está pisando fuerte en la región, y entonces el Ecuador con una obra de ese tamaño sería realmente un ejemplo a no seguir. ¿Cómo se explica desde tu punto de vista el que el gobierno no haya aprobado, no haya votado por la aprobación de este informe, que recomendaba no aceptar, no recibir la obra? Sí. Bueno, se explica por esa especie de esquizofrenia moral que ha mostrado el gobierno, y que tiene que ver con esa falta de identidad que yo también comparto que tiene y que ha tenido desde el principio, como dice Pedro Donoso. Es decir, esto de la falta de identidad es gravísima, porque no permite que la gente pueda saber hacia dónde nos va a llevar. Un gobierno que llega al poder con un discurso liberal en lo económico y que de alguna manera moduló su conservadurismo con acuerdos y compromisos en campaña en la segunda vuelta. Lo primero que hace, y creo que cuando comienza a desdibujarse en esa esbozo de identidad con el que llega al poder, es con esa aprobación extraña que consigue en la asamblea con la abstención de los asambleístas del correísmo de la reforma tributaria, con lo cual golpea a gran parte de la base que lo apoyó por sus supuestas ideas liberales en lo económico. Y de ahí pues ha sido una simple desfiguración de lo poco que le quedaba o de lo poco que tenía el gobierno como certezas que nos había entregado. Y esto de Coca-Cola es parte de eso también, es haber llegado al poder diciendo que iba a luchar contra la corrupción y contra los negocios llenos de sobreprecios y que se hicieron durante el correísmo, y ahora poner excusas que no tienen asidero. Es más, hoy día Fernando Villavicencio en una entrevista en Contacto Directo, lo escuché, ya no estoy segura cuándo fue la entrevista, dijo que la asambleísta de oficialista, Ana Belén Cordero, había dicho hace 4 días que la decisión del gobierno era aceptar la obra, y por tanto la excusa realmente no era la salida del ministro Vera, porque de hecho Fernando Villavicencio explica que eso lo sacó del informe para que esa no fuera la excusa ni el pretexto. Entonces
es gravísimo porque además tiene esta cercanía tan grande con Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho lo que ha dicho respecto de China, y al mismo tiempo se acerca a China con una obra que todos sabemos es el emblema de la corrupción y del sobreprecio, del despilfarro entre el correísmo y China. Entonces es una esquizofrenia realmente. Gabriela, pero es más, o sea, yo creo que si decimos de esquizofrenia estamos hablando de un problema de salud, ¿no? Yo creo que aquí va una cosa un poquito más, bueno, ya nos explicará a lo mejor Jaime, pero se gana con un discurso que además en la segunda vuelta fue un discurso que no era el original, y cuando se gobierna se utiliza una tercera forma. Le estamos a la gente no solamente fallando, sino engañándole colectivamente. Y creo que lo están haciendo creyendo que son más listos de lo que son, porque Correa lo hacía todo el tiempo. Correa todo el tiempo disfrazaba, engatusaba a un grupo de gente que lo apoyó, donde estaban activistas, movimientos sociales, y los engatusaba con un discurso muy de izquierda, y mientras tanto hacían negocios con la élite que no tiene ningún tipo de ideología y que le da lo mismo, como se dice vulgarmente, atrás que en las espaldas. O sea, esa es la verdad. El tema aquí no es otro que el clivaje. Me parece a mí que si hay que hablar de un clivaje, debemos de hablar del clivaje entre la corrupción y la honestidad, entre las mafias y la gente que quiere hacer negocios sin que eso implique tener niños estudiando para ser sicarios. Esos son los clivajes, y eso no pasa por ser de izquierda o ser de derecha. Eso pasa por estar del lado de los principios morales y de la vida o de la muerte y de los asesinatos. Entonces es mucho más profundo el problema. Gracias, Gabriela. Tengo un minuto para Pedro y un minuto para Jaime, pero no quiero dejar de escuchar su versión, su criterio sobre esto. Cuando se cambia tanto el discurso acoplando en una campaña para ganar, y eso además es hasta elogiado, porque dicen que ganó, ¿no? Eso es el objetivo de los políticos, dicen. Pero cuando se vuelve a esto de que no se sabe, sin identidad, y se sigue manipulando, Pedro, ¿de qué estamos hablando? Ya que encara un dirigente político frente a un pueblo al que no le está diciendo lo que piensa, y nunca vamos a entender qué es lo que está pensando. En ese sentido, por ejemplo, Grupo Faro, que es un think tank ecuatoriano, hace una investigación súper interesante en procesos electorales con un proyecto que se llama Del Dicho al Hecho. Y en el caso de Lasso, lo que hacía es comparar las propuestas de campaña con lo que está haciendo. Y claro, se encontró finalmente con un tema muy complejo, porque cuando tú haces análisis de propuestas de campaña y en relación con lo que estás ejecutando, tienes que analizar el plan de gobierno inscrito en el CNE, ese plan de gobierno transformado en un plan nacional de desarrollo, de acuerdo con la Constitución, y claro, no pudieron hacer las comparaciones porque todas las propuestas, digamos que las únicas que se habían cumplido, no estaban ni en el plan nacional de desarrollo ni en el plan de campaña del gobierno de Lasso, sino en la cuenta de Twitter del presidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, es una frivolidad, ¿no es cierto?, de la seriedad de la palabra y de la credibilidad de la propuesta político-electoral a la ciudadanía. Y eso dice muchísimo finalmente. Gracias, ¿no? Un Pedro. poco los ejemplos. Sí, imagínate si aquí habría una gran institucionalidad, ¿cómo estaríamos frente a eso? Jaime, un breve comentario de menos de un minuto sobre esto, de que inclusive ya la realidad da cuenta de que el programa de gobierno ni siquiera es el que se ha mencionado, ni siquiera es con el que inscribió su candidatura. Otro es el que ganó y otro es con el que está gobernando. Pues solo le quedan dos alternativas al presidente: o entender por fin la misión trascendente y dar un salto cualitativo, evolutivo, y asumir las grandes decisiones que necesita para reenrumbar al país, o simplemente quedarse como una vela que se apaga lentamente, un gobierno mediocre, intrascendente y cercado por todos lados por una oposición voraz que solamente quiere regresar al poder para seguir robando. Gracias, Jaime. Hagamos aquí una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Gabriela Panchana? Le ha ido mal a la sensatez y a la tolerancia en las redes sociales.
Pedro Donoso, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Sin duda al presidente de la República. Jaime Costales Peñerrera, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A la estabilidad psicológica de los ciudadanos. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Gabriela Panchada? No tan saludable, no tan agradable el sabor, le ha ido bien a la impunidad y a la corrupción. Pedro Donoso, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo creo que a las mujeres de este país que a pesar de la tragedia han logrado poner a la lucha contra la violencia en la palestra de la discusión. Jaime Costales Peñerrera, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Al ciudadano honrado que quiere seguir pese a todo, enfrentando la vida con esperanza creativa y defender al país y a la democracia. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando.